Hola, ¿cómo estás? Soy Alfonso. Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama ¿Quiénes van al cielo? Recuerdo una historia de un maestro que está enseñando a niños de primero de primaria en una iglesia y su clase era cómo llegar al cielo. Y entonces él les dice, hey, si yo vendo todo lo que tengo y lo entrego a la iglesia, ¿con eso iré al cielo? Y los niños contestaban, no. Dicen, y si yo limpio este salón de clase todos los días y lo mantengo bien limpiecito, ¿con eso iré al cielo? No, decían los niños. Y si yo soy amable con todos los animales y le regalo dulces a todos los niños todos los días, ¿será que de esa manera? Le dicen, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y un niño que está atrás le dice, tienes que estar muerto, le dice. Hey, respuesta de niños, ¿verdad? Pero déjame decirte, todos los domingos, cada domingo, este domingo y los próximos 2 domingos, vamos a estar abordando esta pregunta tan importante y no lo vamos a resolver hoy con este mensaje, pero lo que vamos a hacer es abrir conversación. Eso sí, vamos a iniciar la conversación. Para mí, en lo personal, esta serie es muy especial. ¿Sabes por qué? Porque es un tema central de la fe cristiana y es necesario que podamos entender este tema. Y creas o no, yo creo que hay 2 preguntas muy importantes en los seres humanos. La primera de ellas es, ¿Dios existe? O sea, ¿será que Dios realmente existe? Y la otra pregunta es, ¿será que hay vida después de la muerte? Y déjame decirte algo, que la gran mayoría sí creemos que Dios existe y sí creemos que hay vida después de la muerte. De hecho, hay un estudio que hizo Ipsos multinacional, es un estudio de mercado, ellos se dedican a realizar estudios de mercado, consultorías, y realizaron una encuesta que se llamó Global Religion 2023. Por cierto, la publicaron el año pasado, en mayo. Y ellos entrevistan a personas de más de 25 países y entonces la pregunta es, ¿cuál es tu creencia y prácticas religiosas? Esa era la pregunta básicamente. Las conclusiones son interesantes. Hablando de México, ellos dicen que México se sigue mostrando como un país mayormente religioso, donde una mayoría cree en el cielo y en el infierno. Dicen que un 85% cree en Dios o en una fuerza superior y alrededor del 70% se consideran cristianos o católicos. Ahora, lo que yo veo entonces de esta encuesta es que en México creemos que Dios sí existe, ¿sí? Y creemos que hay un cielo y un infierno también, ¿no? Y entonces la pregunta entonces no gira alrededor de quiénes van al cielo, sino más bien, porque sí creemos que hay uno, sino más bien ¿qué hago? ¿Cómo entro al cielo? ¿Quién va ahí a ese lugar? Y no sé si tú quieres ir o no quieres ir, pero esa es la pregunta realmente, ¿no? Entonces, pasamos porque la respuesta que tenemos a esa pregunta, ¿quiénes van al cielo?, varía muchísimo dependiendo de a quién le preguntes, su filosofía de vida. Y déjame decirte que incluso la iglesia tiene opiniones contrastadas respecto a este tema, respecto a esta pregunta, no claras. Y entonces se presta de alguna manera esa contradicción y falta de claridad a manipular a las personas, a tener malas prácticas durante años, décadas, siglos.
y entonces queda como un sentimiento de culpa en la gente que termina alejándolos de Dios, ¿no? Y en lugar de ayudar a las personas, entonces esa falta de claridad para comprender este tema específicamente, pues las personas se confunden, se dañan, y por eso en esta serie queremos traer claridad a tu vida y a mi vida también respecto a este tema. Así que esa es la meta, claridad de lo que Jesús enseñó acerca de ese tema, ¿quién va al cielo? Ahora, la manera de responder esta pregunta va a determinar cómo te vas a comportar, cómo vemos a otras personas, cómo tratamos a otras personas y cómo vivimos esta vida en este planeta Tierra. Ahora, la primera parte, lo que vamos a hacer hoy es analizar una manera de pensar que la mayoría de las personas de alguna manera tiene o cree de cómo funciona el cielo. De tal manera que realmente no hay una reflexión de nuestra parte. Estamos tan ocupados que no pensamos en eso, cómo funciona, quién entra, quién no entra. Llegamos a pensar en eso del cielo, pues cuando estamos en un funeral, cuando tenemos una pérdida de alguien, cuando llega una enfermedad mortal, o cuando vas en un avión volando, ¿sí? Y entonces dices, híjole, algo puede pasar o estoy muy cerca del cielo y piensas más en ese tema, ¿no? Pero hay dos grandes suposiciones que los seres humanos creemos respecto a eso, no me dejarás mentir. La número uno es que piensas, o es una suposición, bueno, yo supongo que las personas buenas van al cielo. Dice, sí, los buenos sí, los malos no. Es una suposición. La segunda suposición es, yo soy una buena persona. Si yo te pregunto, o si tú me preguntas, Alfonso, ¿tú eres una buena persona? Tú dices, sí, yo soy una buena persona. ¿Y en base a qué respondes eso? Bueno, porque yo me porto bien. Y en comparación a esa otra persona, a mi compadre, a mi hermano, a mi vecino, a mi jefe, pues yo me porto mejor que esa persona, ¿sí? Así que algunos cristianos rechazan estas dos suposiciones, otros la creen una parte, otra no, otros creen una de estas dos versiones, pero déjame decirte que tiene ventajas pensar en estas dos suposiciones. La primera de ellas es que piensas, bueno, es que es justo, o sea, hace sentido que los buenos van al cielo, hace sentido que según cómo vivas, según cómo te desempeñes, entonces tú vas a tener una recompensa. Esa recompensa es que vas a ir al cielo, ¿sí? Y entonces, no solamente eso, sino que hay otra ventaja, es que apoya estas suposiciones, la noción de un Dios bueno. Hay un Dios bueno. Hay un Dios bueno que no te va a dejar en el infierno, que no va a permitir que vayas al infierno. De hecho, sería injusto de ese Dios bueno que Él dejara entrar a uno malo. Y sería injusto que no dejara entrar a uno bueno como yo, porque yo soy una buena persona, ¿sí? Y entonces, otra ventaja es que, de pensar así, es que, pues, tú das la talla de alguna manera. Porque, pues, a ver, tú lees tu Biblia todos los días, tú oras también, rezas, le pides a Dios, tú invitas a otros a la iglesia, tú ayunas, tú das, y comparado con otra persona tú eres extraordinario, así que no eres tan malo como tu vecino, no eres tan mala como tu cuñada. Si él entra, entonces yo también voy a entrar, claro que sí, ¿no? Así que el miedo, además, es otra ventaja de no ir al cielo. De alguna manera debería motivar a las personas a ser buenas. Sí, es una ventaja de pensar así, porque es una buena presión, hace sentido. Hay una voz interna dentro de nosotros que nos dice, ahí, pórtate bien, para que vayas al cielo, porque si no, entonces va a estar complicado, ¿sí? Ahora, déjame decirte algo, el problema de pensar así es que hay unas realidades inquietantes. Aunque pienses así, hay algo que te inquieta. Y Alfonso, ¿a qué te refieres con realidades inquietantes? Bueno, cosas
que debes resolver, tú sabes que debes resolver, están ahí en tu mente, pero no tienes la respuesta. No hay una claridad al respecto, ¿sí? Y déjame decirte algo, la humanidad no tiene un estándar indiscutible, acordado y divinamente revelado. Esa es una de las primeras realidades inquietantes. Te inquieta, dicen, a ver, en otras palabras, ¿quién determina lo que es bueno o lo que es malo? ¿Sí? Realmente no lo tenemos. Porque lo que es bueno hoy, de alguna manera no era bueno hace 500 años o 1000 años, hablando de la dignidad de la mujer. Hoy, el hombre y la mujer, la dignidad del hombre y de la mujer, lo aceptamos todos, es igual. Pero antes no. Y de hecho, era bien visto que la mujer estuviera por abajo del hombre. La dignidad del hombre era mejor que la de la mujer, ¿sí? La esclavitud. Hoy no es bien vista la esclavitud, no es buena la esclavitud del día de hoy, pero hace muchos años era una cuestión de estatus, poder tener dinero, poder comprar un esclavo y que te sirviera, ¿sí? Lo que es bueno para ti, pues de alguna manera no es bueno para tu vecino también el día de hoy. Entonces, ¿quién define lo que es bueno o lo que no es bueno? Esa es una realidad inquietante, ¿sí? Otra realidad inquietante es lo que es bueno parece siempre estar cambiando. Sí, de una generación a otra, de un país a otro, de una familia a otra, de una persona a otra. Alfonso, a ver, quizá tú ahí ya estás pensando, dice Alfonso, a ver, tú eres un pastor, es una iglesia, ubícate, tenemos la Biblia nos dice lo que es bueno, lo que no es bueno. Bueno, a ver, déjame decirte algo, yo creo en la Biblia totalmente, pero si tú crees, o si te crees una persona buena, que vas a ir al cielo, yo lo que te recomiendo es que no uses la Biblia como el estándar para eso, ¿sí? Porque no te va a ayudar. Si tú tomas la Biblia como el estándar, no damos la talla. No vas a dar la talla, te vas a quedar muy por debajo, ¿sí? Porque sabes que ahí en la Biblia nos muestra realmente lo malo que somos. Alfonso, ¿y cómo lo sabes? Bueno, tú dirás, ¿sabes qué están los 10 mandamientos? Pues sí, pero ni siquiera con 10 cosas, ni siquiera con 10 mandamientos podemos. Y además no dice en ninguna parte de los 10 mandamientos que si los cumples vas a ir al cielo. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, se habla del cielo, pues realmente para hacer mención solamente de un espacio, de los pájaros, de la lluvia. O sea, no conecta el cielo con que de alguna manera si tú haces ciertas cosas vas a ir. El Nuevo Testamento está peor todavía porque ese se habla mucho del cielo, el Nuevo Testamento, pero el mensaje del Nuevo Testamento es que si estás tratando de ganarte un lugar en el cielo, hey, buena suerte con eso, ¿sí? Adelante, dale. De hecho, el apóstol Pablo, quiero que vayamos ahí, ve lo que nos dice al respecto, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice, pues nadie, dice él, también llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley le manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y luego un texto final dice, por cuanto todos pecaron, dice, tú lo has escuchado mucho, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es mi punto con esto? Escúchame por favor. Mi punto es que si tú crees en la idea de que las personas buenas van al cielo y que tú eres una buena persona y que vas a usar la Biblia como el estándar para respaldar eso de lo que es bueno y lo que no es bueno, entonces lo que te quiero decir, y este es mi punto, no puedes conectar esa manera de pensar, ¿sí? Esas suposiciones con la Biblia. Esa es la primera realidad inquietante. Te voy a hablar la segunda realidad inquietante, que ahí está. No sabemos, por otro lado,
¿qué porcentaje de buenas acciones son suficientes para calificar y para ir al cielo? ¿Sí? O sea, en primer lugar, no sé lo que es bueno, para empezar. Y luego, después el tema es, ¿qué porcentaje ocupo? Un 40%, un 30%, un 20%, un 50%, un 6%, o sea, de panzazo paso al cielo. O a qué edad comienza el conteo para ir al cielo. Quizá cuando cumpla 60, yo estoy a un año, bueno, a unos meses de cumplir 60 años. Y digo, bueno, a lo mejor es a partir de los 60 empieza realmente mi conteo. Todo lo demás, no hay problema en lo que haya hecho, como haya vivido. Muy bien. Tercera realidad inquietante, que ahí está, nos inquieta, ¿sí? No sabemos si las intenciones o los motivos cuentan a favor o en contra. O sea, ¿es lo que hice lo que cuenta o no hice? ¿O son las intenciones o los motivos que tenía? O sea, ¿cuentan a favor, cuentan en contra? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona realmente? Otra realidad inquietante, cuarta, se nos podría haber acabado el tiempo y no entrar. Y no saber lo que se acabó el tiempo ya, o sea, se acabó, era hasta antes, y o sea, hey, hiciste muchas cosas malas y los días que te quedan no te alcanzan, no son suficientes para compensar lo malo que hiciste y puedas ir al cielo, ¿sí? En otras palabras, escúchame bien, estás siendo bueno para nada, porque ya se te pasó el tiempo. Es ridículo, la verdad. Quinta realidad inquietante. Podrías quedarte a una buena acción de entrar al cielo, imagínate, o sea, en algún momento, en algún lugar, harán el corte y dirán, hasta aquí. De aquí en adelante nadie entra. Lo siento, ya no puedes entrar. Hey, si no te hubieras desesperado con ese mesero ese día, hubieras entrado. Última realidad inquietante. Ahora déjame decirte algo. Si es así como funciona, y Dios no se tomó el tiempo de explicarnos cómo es que funciona el sistema para entrar al cielo, lo lógico sería concluir, Dios no es bueno. Porque ¿cómo le llamas a un maestro que de repente ese maestro, mira, vamos a esa parte, de repente ese maestro no te da la fecha del examen, no te da el temario, no te da los objetivos, no te dice qué tienes que estudiar, de repente se presenta un día en tu caso, te manda un mensaje y te dice, hoy te voy a evaluar? ¿Le llamarías buen maestro a ese maestro? La respuesta es no. A un jefe, te la pongo también así, un jefe que no te dice la descripción de puesto, que no te dice los objetivos que tienes que cumplir sobre los cuales te van a evaluar, tu desempeño, y un día llega y evalúa tu desempeño, ¿lo llamarías un buen jefe? Ahora, si Dios no se tomó el tiempo de cómo explicarnos, entonces no es un Dios bueno. Y mira, ¿cómo conciliamos esas realidades inquietantes con esas suposiciones de pensar, de los buenos van al cielo, de soy una persona buena? ¿Qué decimos en un funeral a la familia cuando esa persona murió? ¿Qué nos respondemos por las noches que estamos pensando? ¿Qué le explicamos a nuestros hijos cuando murió su mamá, su papá, o un hermano, o un ser querido para nuestro hijo? Simplemente decimos, no, mira, él fue muy bueno para nosotros. Lo aclaras, ¿verdad? Él fue muy bueno para nosotros. Hey, espero que esté con Diosito. Espero que haya sido lo suficientemente bueno y haya hecho las suficientes buenas acciones para poder estar en el cielo. Y ¿será que hay algo? Mira, hay un artículo que se publicó en el 2019 por una psicoanalista que no es creyente. Ella, esto fue lo que escribió, esto dice su artículo, dice, a menudo los padres me preguntan cómo le hablo a mis hijos sobre la muerte
si no creo en Dios ni en el cielo? Dice, mi respuesta siempre es la misma, dice ella, miente. Se llama Erika Komisar, así se llama esta psicoanalista. Y luego dice, la idea de que simplemente mueres y te conviertes en polvo puede funcionar para algunos adultos, pero no ayuda a los niños. Dice, creer en el cielo les ayuda a afrontar esta incomprensible y tremenda pérdida. Ahora, esto lo dice una persona que no es creyente, psicoanalista. Entonces, lo que está diciendo, ¿les mentimos aunque no creamos? Porque no sabemos cómo funciona el sistema, ¿sí? Entonces, la pregunta otra vez, que vamos a estar con ella 3 semanas, ¿quiénes van al cielo? Ok, no te pierdas la parte 2, nos vemos la próxima semana. No te creas, es broma, ¿sí? Trata de seguir vivo y la próxima semana pues te explico. Mira, estuve tentado realmente a dejarlo en este momento, pero no responderé todas las preguntas el día de hoy. Solo te voy a dar la primera parte del rompecabezas. Ahora, quiero que vayamos a Jesús. Jesús jamás insinuó que los buenos van al cielo, pero animó a sus seguidores a ser buenos y a hacer lo bueno. Eso es extraordinario, ¿sí o no? Es más, lo dijo casi de la siguiente manera: quiero que seas así de bueno, tan bueno como mi Padre es contigo, ¿sí? Pero no para que vayas al cielo, porque no conectó eso con ir al cielo. Y de alguna manera, cuando Él inició su ministerio aquí en la tierra, vamos ahí a esos textos en Mateo, Él dijo lo siguiente: desde entonces Jesús comenzó a predicar, a hablar, a comunicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo. Esta palabra arrepiéntanse es cambio de mentalidad, cambio de pensar. Es decir, entonces tú pensarás, dejar de portarme mal. Bueno, es más que eso, porque puedes hacerlo, puedes dejar de portarte mal sin estar convencida de lo que realmente haces está mal. Lo cambias, te portas mejor para entrar a un grupo, te portas mejor para agradar a otras personas, pero realmente no estás convencido o convencida que eso que estás haciendo está mal. Así que el punto no es dejar de portarte mal. El arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento. Hey, creí que esta era la dirección correcta de mi vida, pero me acabo de dar cuenta que mi camino, mi estilo de vida, mis valores, mi estándar ofende a Dios. Así que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento que produce un cambio de comportamiento, no lo último. Es decir, el fin no es el cambio de comportamiento, ese es el resultado del verdadero objetivo, que es el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, el cambio de manera de pensar, de reconocer quién soy yo y quién es Dios. Así funciona. Entonces Jesús está diciendo, escuchen, que el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos lo oyen, su audiencia, y lo primero que yo creo se preguntaron, porque quizá nos pasa a ti y a mí, es decir, está bien, ya se acercó, ya está aquí, pero ¿cómo entro? Es lógico pensar de esa manera, ¿sí? Y en Mateo 5 se nos describe de una manera más ampliada, de alguna manera, cómo se ve, de qué se trata. Y es interesante, la verdad, cómo abre Jesús ese mensaje, porque Él dice lo siguiente, dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y luego dice lo que les enseñaba diciendo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así funciona, dice él. Entonces él mete una palabra, bienaventurados.
Es decir, felices, dichosos, bendecidos. Y tú dices, ¿qué? O sea, si tú eres como yo realmente, ¿qué no es que tenemos que ser ricos en espíritu? Aquí dice que son los pobres en espíritu, los que son felices, dichosos, bienaventurados, benditos. Y entonces Lucas nos da una ilustración todavía más ampliada a lo que se refiere Jesús en este texto que te acabo de decir. Ve lo que dice Lucas, dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo, dice Jesús, que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora, lo que Jesús está haciendo es, en su inicio, enseñando aquellas personas que se consideran buenas personas, aquellas personas que hacen buenas cosas, que ayunan, que dan, que oran, que asisten a la iglesia, que sirven. No está mal hacer eso, te lo aclaro, pero el punto es: ¿quiénes van al cielo? ¿Son ellos? Y él dice: no, no son ellos, es de quienes son pobres en espíritu. Ahora, tú y yo asociamos la pobreza, materialmente hablando, como no tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas, no tener el sustento suficiente para eso. Pobre en espíritu, entonces, es quien reconoce que no hay nada que compre o les dé acceso al cielo. O sea, no tiene nada. Y muchas veces, no me dejarás mentir, tú y yo entramos a ese juego de la superioridad, ¿sí? Nos sentimos superiores a otras personas por lo que hacemos. Pero dice Jesús: no, no es por lo que haces, es de quien reconoce que no tiene los medios, de alguna manera, por decirlo así, para poder entrar o ir al cielo. En otras palabras, Jesús nos dio la primera pieza del rompecabezas, ¿sí? Reconocer que no somos lo suficientemente buenos, que no hay nada en nosotros que nos conceda la entrada al cielo. Es extraordinario eso, ¿no? Jesús dijo: puedes ser dichoso, puedes ser bendecido, puedes ser la persona más alegre, con más gozo en tu vida, cuando reconoces que eres un pobre en espíritu, es decir, que no eres lo suficientemente bueno, y entonces puedes ser feliz. ¿Qué es lo que tú puedes decir? Pero si Jesús estaba en lo cierto, Él nos ofrece el único camino al cielo, no hay otro. Juan lo dice de esta manera: porque tanto amó Dios al mundo. O sea, aunque no estábamos a su altura, tú y yo, Él nos ama de todas maneras. Dice que dio a su Hijo único para que todo el que le eche ganas, el que haga muchas acciones buenas, el que dé más, el que ore más, el que lea más la Biblia, no, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, no nos deja igual. Ya grábatelo, jamás seremos lo suficientemente buenos. Por eso vino Jesús. Él lo sabía y Juan lo escribe y Juan nos narra por qué Dios lo hizo. Acompáñame por favor al siguiente texto. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo. ¿Cómo? ¿Portándonos bien? No. Lo dice este texto: por medio de Él. En otras palabras, Dios no nos
dejó adivinando quién va al cielo. Él apareció en este planeta Tierra en la forma de Jesús. Y no solo eso, nos salvó entregando su vida. Lo clavaron en una cruz. Y en esa cruz está dos personas malas a su alrededor. Y a una de esas dos personas le dice, hoy te veré en el paraíso. Y la razón que le dice eso es porque esa persona reconoció su pobreza espiritual. Jesús dejó claro que para entrar al cielo no se trata de qué, no se trata de una lista mágica, no se trata de qué puedes hacer, sino se trata de quién, en quién depositas tu confianza. Jesús es el camino. Entonces, ¿quiénes van al cielo? No te pierdas la parte 2. Te espero la próxima semana. Qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.